Qué cosa. Margarita Stolbizer, gracias por venir. Bienvenida. Bien, qué gusto tenerte acá. ¿Qué onda tiene tu programa? Muchas gracias. Que yo te digo, ahora me da una pena bárbara venir a hablar de cosas duras. A mí me encantaría hablar del pastel, contar cómo lo hago yo, ¿viste? La onda que tiene este programa no es para arruinarla con las cosas que yo puedo contar. Primero, siempre es un honor recibirte, nunca la arruinás. Con todo, la que viene, cocinás con nosotros, ¿te parece? Bien. Bueno, dale, sí, claro. Aparte muchas Si algo me animo es a cocinar, ¿eh? ¿En serio? Sí, obvio. Y acá con esta cocina y este equipo, ni te digo. Ni te digo. Sí. Al revés, la mayoría arruga cuando tiene que cocinar acá. ¿Cocinas rico? Cocino bárbaro, no muchas veces, porque si está escuchando a alguien de mi familia me van a decir pero es poco. Pero este fin de semana cocino bastante. Y este fin de semana hice el pastel, que lo hago bastante light, con calabaza, y los chicos dicen, qué rico te sale más. Lo haces bastante light. Sí, bueno, sí. Este parece que es todo light. No sé cómo hacen un ratito. No, por eso voy a escuchar para hacerlo. En un ratito nos da la fórmula, pero bueno, yo me dejé el test, ahora me lo voy a buscar. Permiso, porque como la conversación viene y yo tengo todos, muchas gracias. Margarita, ¿hay algo que te sorprenda en la investigación que estás llevando? ¿Todavía tenés capacidad de asombro? ¿Hay algo que te haya sorprendido en la investigación que estás llevando adelante en relación a la corrupción? El episodio López es desopilante. El episodio López es algo que nadie podía pensar que la corrupción iba a terminar estallando de esa manera, ¿no? Ya lo de los hijos de Báez contando la plata en el video de la Rosadita tuvo un impacto grande, y siempre la imagen vale más que 1000 palabras. Pero el episodio de López con la plata escondida en el convento. Que hasta el no se sabe si la tiraba o si en realidad la estaba retirando. Eso es un episodio que no estaba en los cálculos de nadie. Ahora, ¿vos crees que la retiraba? ¿Vos crees que se la estaba llevando? ¿O que la estaba llevando del convento? Porque eso me parece que va a depender un poco de las pruebas que haya. Lo que está claro es que escondía la plata en el convento, sea que la estaba retirando o que la estaba dejando, y que el convento terminaba siendo como una caja de seguridad para ellos, que además cuando uno lo piensa, sinceramente, era un buen escondite. ¿Quién iba a ir a buscar la platita que se habían robado adentro de un convento con 2 monjitas de 90 años? El escondite era bueno. Por eso digo que tiene hasta ribetes novelescos. El escondite era bueno hasta que caes a las 4 de la mañana medio sacado. Esas son las cosas que realmente impactan, digamos, por lo novedoso, lo ridículo. Esas son las cosas que a mí me sacaron un poco, porque yo lo que venía viendo es que tenían las cosas más o menos orquestadas. Yo creo que los papelitos cantan igual las cosas, yo vengo diciendo que no hace falta ir a buscar las bóvedas con miles de millones, que va a ser difícil de encontrarlas, y que en realidad con lo que tenemos a la vista, con lo que se ha ido encontrando, la plata y sobre todo los papeles, los contratos que muestran las vinculaciones de todos estos personajes, los funcionarios y los empresarios involucrados, sirve para tener comprobados los delitos y también para iniciar las acciones para recuperar los activos que se llevaron. Vos investigaste también la corrupción durante el menemismo y la denunciaste. A ver, a mí me gustaba preguntarte lo que cambió entre muchas otras cosas, pero lo que cambió y quizás lo haga más espectacular y novedoso es la pasión por la plata física. Es decir, históricamente la corrupción los casos de corrupción se denunciaban por apareció una cuenta en Suiza, triangulaciones, se privatizó una empresa y se quedaron con un Diego y había que demostrarlo. Ahora, en este caso, quizás la novedad que lo hace más espectacular es cierta pasión por la plata física, por el billete. Esto es nuevo, ¿no? Sí, eso sobre todo muestra, digamos, esa codicia sin límites que tenían, que era acumular dinero que ni siquiera varias generaciones de hijos y nietos van a poder gastar, ¿no? Cuando uno piensa la fortuna de la familia Kirchner, ¿quién va a gastar esa plata? ¿Cuál es el sentido, no? Yo a veces lo pienso desde lo filosófico, ya no solamente de lo ético. ¿Qué le pasa por la cabeza a alguien en esa voracidad por acumular dinero, por hacer negocio? ¿Cuál era el sentido que Cristina le daba a haber hecho un contrato con Aerolíneas Argentinas para recibir sumas millonarias, ella como jefa del Estado, de la empresa del Estado? ¿Cuál es la necesidad de no dejar pasar ningún negocio y hacerlas todas? Es algo como bastante inexplicable. La otra diferencia que hay con el menemismo es que yo veo que es una gestión montada en una cantidad
de vías para flujo de dinero que venían de distintos lados. Si bien hoy se está trabajando mucho con lo que es obra pública, y esa era una de las vías, por supuesto, del enriquecimiento, del desvío del dinero, no fue la única tampoco, ¿no? Entonces, la voracidad no tenía límites. Creo que la dimensión que ha tenido la corrupción en estos últimos 12 años es muy superior a la de la década del 90. Y de tu investigación, ya no de la noticia que por supuesto conmovió e impactó a todo el país, de tu investigación, ¿hay algo que te haya sorprendido? Pese a que hace mucho tiempo que venís trabajando en el tema, alguna situación que te haya sorprendido especialmente, o por el descuido, o por el volumen de dinero, o ya estás en un nivel donde las cosas, nada, las vas... Sí, yo te acostumbraste. Si te soy sincera, lo que no deja de asombrarme y que trato también de encontrar una explicación es este involucramiento que los padres han hecho de los hijos, ¿no? Ajá. Porque no solamente ahora que Máximo por un lado, los hijos de Báez por el otro son ya personas grandes, son hombres todos, sino que fueron iniciados en este negocio para formar parte, digamos, de las sociedades que eran la pantalla para encubrir el flujo del dinero ilegal, siendo chicos en realidad, chicos que no tienen otro trabajo que no sea vivir de la administración de la fortuna ilegal de sus padres, ¿no? Y eso es algo que me llama mucho la atención, como madre lo digo, ¿no? Porque la verdad es que ninguno de ellos podía ignorar que en algún momento, si tenían que ir a rendir cuentas, era su hijo el que estaba entregando, ¿no? Para ir a dar cuentas en los tribunales. Pero, ¿vos crees que lo pensaron de ese modo o no evaluaron la posibilidad? Claro, no lo evaluaron, porque además el poder, sinceramente, para ellos fue impunidad durante mucho tiempo. Cuando uno ve los negocios que hacían, y yo me pregunto, ¿cómo podía ser que hicieran todas estas cosas, que creyeran que nunca iban a tener que rendir cuentas? Esa certeza de su propia impunidad es obviamente lo que los llevó a meterlos. Nunca creyeron que lo estaban entregando a un juez o a un pedido de encarcelamiento. No, creo que no evaluaron esa posibilidad. ¿Cuál es la causa que más compromete a la expresidenta? Creo que los sauces, que es muy parecida a Otesur, pero los sauces es una sociedad que constituyen ellos, ni siquiera la compran ni la comparten con otros, es estrictamente de la familia, la constituyen Néstor, Cristina y Máximo, y hoy es de Cristina, Máximo y Florencia, y tienen solamente como clientes a Cristóbal López y Lázaro Báez. Ellos son los que le transfieren sumas millonarias disfrazadas de alquiler de inmuebles, entonces es muy difícil negar ese vínculo, y no hay forma de justificar un vínculo donde dos empresarios que están llenos de propiedades pagan por alquilar propiedades de la familia Kirchner, que es además quien los beneficia a ellos, porque no son dos empresarios cualquiera tampoco, son dos de los empresarios más beneficiados con las decisiones políticas del gobierno. ¿Qué sentiste cuando te dijo burra? Cuando te escribió burra la expresidenta. Sí, lo dijo frente a las cámaras de televisión. Lo dijo, tenés razón, en una entrevista. Sí. No, yo me sonrío sinceramente, y además lo que reconozco siempre, porque soy de esas personas que creen que hasta el último día de la vida uno aprende cosas, y por lo tanto si el calificativo de burra es porque no sé o no conozco alguna cosa, es posible, y a mí me interesa saber, y ella sabe algunas cosas que yo no sé, por eso lo que me gustaría es que las cuente, como hizo para enriquecerse con un sueldo de funcionaria pública, para dejar 12 millones de personas pobres. La verdad que me gustaría saber algunas de esas cosas. Y también tengo la tranquilidad, porque por suerte esto es lo que hago todos los días, que puedo dormir tranquila porque nunca nadie me acusó de quedarme con lo que no me corresponde, y ella está rindiendo cuentas por eso. Al mismo tiempo te calificó como oficialista, y yo quería preguntarte si vos te sentís opositora a este gobierno de Macri, y en ese caso si hay algunas causas también salpicadas por corrupción que te preocupan. A ver, yo estoy en la oposición, obviamente, yo competí contra el presidente Macri, la gente me puso en ese lugar, y además siento que cada vez es más la gente, incluso muchos de los que votaron por este gobierno, que me están pidiendo que yo ejerza ese papel de oposición, que significa, y así un poco lo defino, que es una oposición colaborativa, una oposición amigable. A mí no me interesa que fracasen, sinceramente, no estoy tirándole piedras para que fracasen, y no solamente como
como dicen algunos, por esto de que, ay, bueno, él tiene que ir bien a la Argentina. No, la verdad es que quiero que no vuelvan los que se fueron como primera medida. Y después que creo que este es un tiempo tan importante porque lo que abrió es la posibilidad de la alternancia. A mí me da la impresión que se ha vuelto a abrir una competencia que se va a dar en la próxima, y entonces creo que todo eso es sano para la democracia. Ahora, en el gobierno hay cosas que, digamos, me suenan como luces de alarma, sí, por supuesto. No tengo ningún elemento hoy para denunciar un episodio de corrupción. Todo el mundo sabe que si lo tuviera, lo haría, y que si no lo hago es sencillamente porque no he visto ningún elemento para eso. Hay luces amarillas, ¿qué quiere decir? Que la lucha contra la corrupción no puede ser una lucha contra los que ya corrompieron, claro, y se robaron todo. Eso, claro, porque si no, siempre tenemos un Estado que va atrás de las cosas. En cambio, lo que uno tiene que tener son marcos regulatorios, instituciones, leyes, organismos de control que impidan que las cosas vuelvan a ocurrir. Lo peor que nos podría pasar a los argentinos es no haber aprendido de lo que ya nos pasó. Entonces, ahí es donde están mis luces de alarma. Creo que no se están haciendo los esfuerzos suficientes para prevenir y evitar. Este es un gobierno que tiene muchos empresarios devenidos en funcionarios, que se durmieron el 9 de diciembre a la noche siendo jefe de una empresa privada, y el 10 se levantaron como funcionarios que iban a controlar a las mismas empresas. Entonces, bueno, esas son el caso de un ministro que tiene acciones de una empresa cuya área tiene que regular, por ejemplo, es una luz de alarma. Y no es el único, no es el único. No es el único. Claro, es una característica muy marcada en este gobierno. Pasa lo mismo en las áreas de energía, como pasa en las áreas de transporte, como pasa en las áreas del sector financiero, sobre todo, porque lo que hicieron ellos, yo creo que un problema que tiene el PRO es su desconfianza hacia la política tradicional. Entonces prefieren traer al hermano del amigo del vecino, al compañero de la escuela de mi hermana, o a los CEO que conocen de los sectores privados con los que ellos han compartido muchos años. Entonces meten esos en la gestión pública. Esto puede salir muy bien, pero también hay riesgos de que no salga bien. Entonces creo que lo importante es, frente a esas luces de alarma, resolver anticipadamente lo que se llaman los conflictos de interés, por ejemplo, y evitar que tengamos que pagar las consecuencias. Quiero hacerte dos preguntas más, pero no te quiero despedir sin por lo menos darte la data. Me quedé pensando, enseguida le voy a preguntar, Aldo Rico ayer desfiló en los festejos por el Bicentenario, ayer vino el ex rey de España, digo, cuestiones que por lo menos amerita una conversación o pensarlo dos veces, pero antes de eso no quiero preguntarte sobre esos asuntos, porque vos me agarras el apuro y te mando a tu casa sin la receta. ¿Por qué es tan light? Me quedé con el pastel de papa light. Pensando. Y porque hay muchos datos. A ver, el dato número uno es cómo cocinamos la papa, que la cocinamos entera con piel hervida. Y de acá partimos para hacer el puré. ¿Cambia mucho? Ya ahí cambia un montón, porque no perdés nutrientes de la papa. Eso es algo que yo no hago. Yo no sabía. No, ¿Eso hace más light la papa? Por supuesto. La cocinas entera, la dejas enfriar y después la volvés a calentar. Hay un efecto químico que se llama retrogradación de almidón que hace que liberes menos insulina cuando la comes. O sea, la papa vos la dejás enfriar. Sí. Después la usás para el plato y engorda menos. Y engorda menos. ¿Mucho menos? Mucho menos. ¿Verdad? Bueno, eso no lo sabía. Para los que nos gusta hacer el pastel es un dato lindísimo. Es un lindo dato. Yo sabía que había un secreto, no te quería dejar afuera de la receta ni te iba a acercar toda la mañana. Claro. Margarita, viste que como pasó antes también... Una cosa, no sé si vamos a conversar sobre el tema del desfile, ¿no? Sí, el desfile. Hay algo que a mí me parece que se podía evitar, ¿no? Obviamente a Rico, pero además los tanques. Somos un país sin ningún tipo de conflicto como para andar exhibiendo los tanques en la calle. Yo creo que el desfile es bueno, que me parece que es bueno honrar lo que tenemos, las bandas de música, pero sinceramente, ¿cuál era la necesidad? Me pareció bien que los excombatientes de Malvinas sean reconocidos como tales y sean incorporados en el desfile, pero la verdad hubo cosas que me pareció que se podrían haber evitado. Sí, ¿no? Era raro, ¿no? Sí. Digo, celebrar con los tanques. Y vos que además te apasiona la historia, ¿qué sentiste cuando viste que la figura central de las extranjeras que vinieron a celebrar el Bicentenario era justamente el ex rey de España?
Pues es que eso no me hace ruido. ¿No te hizo ruido? No, al contrario, porque yo siento, y además algo que se ha construido durante todo este tiempo, es un vínculo con España muy fuerte, que tiene que ver con el reconocimiento que España ha hecho de nuestra independencia. Entonces a mí me parecía que el rey, como se llama, el rey emérito, ¿no? Sí. De la misma manera que su país lo viene reconociendo, acompañe nuestro festejo de independencia. Pero a mí me parece que es lo un mismo. acto de madurez en el vínculo extraordinario. A mí me parece lo mismo en la relación con España. La verdad es que sí, no solo reconocieron nuestra independencia, sino que estamos abrazados. España, Claro, tenemos un vínculo innegable que además nos hace mejores. Claro. Dicho esto, me parecía distinto si venía una figura de la política, no digo el presidente, pero estaba ocupado, pero digo, me parecía que si el reconocimiento venía del Estado, Sí. Era... Ahí está muy bien lo que vos decís, es una reflexión correcta en este sentido. Si algo a nosotros nos hace ruido, no es la relación con España, al contrario, sino el reino, todavía la existencia de las monarquías. A mí es algo que yo no dejo de preguntármelo cada vez que viajo. Me pasa incluso más con países como Australia o Canadá, que tienen una dependencia tan fuerte de la corona británica, ¿no? Y yo voy a esos países tan desarrollados y digo, bueno, en algún punto habrá que empezar a cuestionar este sistema monárquico, ¿no? Y eso me pasa con España. Entonces, era más... Es cultural, es lo mismo que los tanques, no está Claro. ni bien ni mal, pero culturalmente, por nuestra formación, Pero tenía nos parece más fuerte, que ver, ¿no? no con la presencia de que España estuviera en nuestro festejo, que era muy bueno, sino con que la representación fuera la del monarca. Pero los políticos españoles están todos ocupados. Están muy ocupados, Sí. tienen elecciones todos los días. Margarita, por último, volviendo a la investigación que está llevando adelante en relación a las causas de corrupción, a las causas de corrupción, ¿cómo crees que termina el asunto? ¿Cómo te imaginas que termina el asunto y en qué tiempos? Espero que el año que viene tengamos juicio oral y ojalá antes de fin del año que viene tengamos una sentencia que nos muestre la verdad, las responsabilidades y las condenas, ¿no? Y con independencia de eso, no sé cómo serán los tiempos, necesitamos que el Estado también pueda recuperar los activos. Esta ley que se está tratando en el Congreso, que es la ley de extinción de dominio, permite eso desvinculado de las acciones penales. Y un dato interesante, porque a veces dicen, ¿cómo puede ser que sea una acción distinta, civil esta de la penal? Lo bueno es que se desvincula de la persona. ¿Y por qué es bueno? Porque la verdad en los últimos años tenemos tantas sociedades offshore y testaferros, que si nosotros vinculamos la recuperación de los bienes porque estén a nombre de los condenados, tal vez terminamos no pudiendo recuperar nada. Entonces la ley de extinción de dominio lo que hace es que aquellos bienes que fueron utilizados para el delito o son producto del delito, el Estado puede hacer una acción para recuperarlos. Margarita, gracias por venir. Gracias por la invitación. La que viene, te Claro. pones el delantal. La próxima cocino. Ni Lázaro, ni López, ni venimos, o charlamos un ratito igual, pero la que Claro, viene, pero mientras que hacemos la comida. pastel de papa, la Sí. Stolbizer sale. Igual no compito, porque acá son buenísimos. Estos ¿eh? son buenos de verdad, estos son No, buenos de no, verdad. no. Pero me gustó, mira cómo vas arrugando. Arrancaste bien, ¿Verdad arrancaste. que sí? Si en algo me siento segura, ahora vení, No, vamos a yo armarlo. me animo, por supuesto, pero no puedo competir. Yo de ellos aprendo. No, mirá la de la papa, es buenísima la de la sí. papa. Gracias de verdad, Margarita, como Gracias, siempre. ¿eh? muchas Margarita gracias. Stolbizer, Bravo. bueno, muy fácil. En un ratito, hablamos del otro tema de la mañana, el que se disparó.